Buenas noches, hermanos. Pues aquí darle continuidad a las bendiciones del Señor que nos da día a día a través de las semanas, y pues es de gran bendición que el Señor continúe dándonos pues de su palabra, y nosotros podamos entender lo que el Señor siempre quiere para nuestras vidas, y el Señor siempre quiere cosas buenas. Y aquí ahora continuaremos con el estudio de Segundo de Crónicas. Ahora vamos a ver el capítulo 21, y se trata de realmente ya un nuevo rey. Pero este rey realmente dice uno, Joram, hijo de Josafat, dice uno, la regó más gacho, y fue realmente pues un tema general lo que se va a ver en estos dos capítulos 21 y 22 de este Joram, que hizo siempre lo malo, porque fue la caída del reino de Judá, apostasía y al pecado, y todo esto es realmente que aquí se va a mencionar en nuestros capítulos, pues es el resultado del pecado, y siempre sabemos que el pecado trae consecuencias y entra en una situación realmente que crea reacciones complejas, porque cuando cae uno en pecado, realmente esa paz que habíamos visto con Josafat en capítulo anterior se pierde. Hay situaciones adversas, tenemos problemas, digamos, si hablamos de que hay el pecado de fornicación, o que cae uno en adulterio, cómo se pierde la tranquilidad con la familia y todo eso. Y aquí Joram eh, no aprendió nada de lo que había vivido con su padre Josafat. Y eso fue porque tuvo a su lado una persona que, en lugar de ayudarlo en las cosas del Señor, hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no conocía del Señor y venía o estaba en una idolatría, y Josafat se contagió de eso. Y realmente Joram fue un rey, dice uno, mal calificado, ¿no? Por Dios y por todo su pueblo, y lo vamos a ver ahorita en estos 20 capítulos que vamos a ver esta noche de Segunda de Crónicas 21. Pero pues vamos a poner estos momentos en oración y que Dios nos dé discernimiento. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por esta noche nuevamente. Gracias porque nos has sustentado en todo, Señor. Y que, Señor, te pedimos perdón si hemos caído nosotros en cosas no agradables para ti, si hemos caído en pecado, Padre. Te pido que tú nos perdones. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero queremos siempre andar haciendo lo recto. Sabemos que las pruebas que a veces tenemos, Señor, si somos débiles, caemos, Señor bendito. Sabemos que el enemigo está al acecho de nosotros, Señor, y que si nosotros no nos fortalecemos, es más fácil que caigamos. Te pido, Señor, que tú nos fortalezcas día a día, y que estas palabras que tú nos vas a hablar ahorita en esta noche, Señor, sean de fortalecimiento para nuestra vida espiritual. Gracias te doy, Señor, y pongo estos momentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse desobediencia igual a corrección. Y el tema, da continuidad al buen camino. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 21, y dice: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas,
y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado al reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Y como aquí la palabra del Señor nos empieza a mencionar Joram, cómo empezó, ¿no? Por la primogenitura, a él le tocó el trono, quedar arriba. Y lo malo fue que les digo que este rey de Judá se casó con Atalia, una de las hijas del rey de Acab de Israel. El matrimonio de Joram con Atalia, dice uno, fue la caída del pueblo de Judá, ya que ella llevó consigo toda la influencia malvada que tenía de su madre. Realmente ocasionó que la nación Judá se olvidara de Dios y se volviera a la adoración a los Baales, ¿no? Que fornicara. Entonces, y es importante recordar, ¿no? Que nuestro Señor nos pide que en cuanto a aparentar con yugo desigual, no nos va a traer nada bueno. Esto nos va a llevar, como lo vimos en el capítulo anterior, nos va a llevar a una crisis realmente espiritual grande, y puede ser el derrumbe de nuestra vida espiritual. Al estar con esta persona, estamos también cayendo en pecado constantemente por la influencia que podemos tener de personas cercanas que no aman al Señor. Y realmente hay un dicho, no sé si recordarán, que dice que el que anda con lobos, aullar aprende. Y eso es verdad. Realmente el juntarse con gente que no conoce del Señor y no hace las mismas actividades, eso te puede llevar a tropezar. En mi vida, realmente yo puedo poner como excusa trabajo, era yo pues el jefe de un taller, y me juntaba yo con gente a veces de supervisores que realmente no llevaban o no me llevaban a nada bueno, ¿no? Que ya nos íbamos a festejar porque ya la empresa pues le agradó el trabajo que habíamos hecho. Motivos, creo, dice uno, no faltan. Y realmente nos llevaban a hacer cosas que no eran agradables a Dios. En cambio, si tú, hermano, te juntas con una persona que ama al Señor, que es obediente al Señor, ahí es cuando hay una compatibilidad y va uno a llevar una sana amistad donde realmente el Señor quiere. Pero no, aquí vemos que la manera pues era porque la mala influencia fue por medio de su esposa que tuvo al lado, por esa alianza que quiso hacer Josafat con Acab. Entonces pues realmente esas alianzas no dejan nada bueno. Y lo malo es que, digamos, él cayó también, pero llegó a tal grado que eliminó, entre comillas, a la competencia, ¿no? Eliminó a todos sus hermanos, obviamente al más chico no, y los mató de la manera más cobarde, ¿no? Dándole muerte a todos. La palabra del Señor no sé de qué los pudo haber acusado, si él sabía que por linaje podían a él ocasionarle problemas para su reinado. ¿Y qué lo hace? Por su maldad, mata a todos sus hermanos. Entonces, pues, realmente él se dejó influenciar por mucha gente mala, pues digamos su esposa, también su suegra, que fue una mujer muy malvada, y que debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, realmente tener ese tipo de influencias, hacerlas a un lado de nuestras vidas, que no nos va a acarrear nada bueno y nos va a hacer que tropecemos en nuestra vida espiritual. Y continuando con la palabra del Señor, vayamos ahora del 5 al 10, donde dice la palabra del Señor. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén.
y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantaron de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, el Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se liberó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y nuevamente el Señor nos dice, ¿no? No bendijo el matrimonio desigual. Entonces, ¿por qué no los vuelve a mencionar, no? El matrimonio de Joram y Atalia, vimos, fue la caída de Judá. Y esta llevó todas las influencias de su pueblo y de su madre, realmente una mujer malvada, ocasionando que Judá, no nada más él, sino todo el pueblo de Judá se olvidara de Dios y volviera a la adoración de Baal o de dioses ajenos. Cómo aquí realmente la influencia de Atalia llegó a abolir completamente el culto del Señor y fomentó la introducción de toda la corrupción que tenía el pueblo del norte. Si recordamos, en el norte no hubo ningún rey bueno ante los ojos del Señor. Y todas esas influencias las trajo a Judá. Ese se volvió, dice, corruptamente nuevamente prevaleció la corrupción en el pueblo de Judá. Y sabemos que Joram fue un hombre tan malvado que había realmente, si Dios lo hubiera exterminado en ese momento, podemos decir que Dios estaba justificado, ¿no? Porque pues todo lo que había hecho ya Josafat de bueno, su hijo Joram lo había tirado por completo, lo había hecho a un lado. Y el Señor no terminó esa línea realmente. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con David y sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas y no iba a destruir esa línea que le había prometido a David. Entonces, ese pacto lo tenía que cumplir el Señor y lo cumplió hasta el nacimiento del Mesías, como sabemos. Sabemos que los pactos que realiza nuestro Señor, los que están escritos aquí en la palabra del Señor, se han cumplido al 100%. No hay ni el 0.0%, o podemos poner el 0.11%, no. Se han cumplido al 100%. De ahí que nosotros debemos de agarrarnos de esos pactos. Y sabemos que si nosotros respetamos la palabra del Señor y nos agarramos de esos pactos, vamos a tener cumplimiento en nuestras vidas al 100%. Continuamos con la palabra del Señor. Ahora vamos del 11 al 15, donde dice la palabra del Señor. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti
en muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y dijo Dios, ¿no?, con toda claridad, dijo, este juicio sobre Jorán viene juicio de la mano de Dios. Y sabemos que no iba a tener paz porque había abandonado al Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque él introdujo supersticiones, vicios, idolatría y todo del pueblo fenicio. Y eso también lo podemos constatar y nos lo dice que tuviéramos cuidado en Deuteronomio 13, del 6 al 14, eso se los dejo de tarea, léanlo. Por causa de todo esto y las crueldades inhumanas que realizó el Señor iba a tomar venganza divina contra él. Y realmente, pues, ya el decir que el Señor va a tomar venganza contra él, pues dice uno, ya está cañón, ¿no?, que se venga contra uno por todas las cosas malas. ¿Y cómo iba a ser ejecutada esa venganza? Como lo había dicho el profeta Elías. Exactamente. Y Jorán no iba a morir en una batalla o por una traición, como lo vimos también en capítulos, que los reinos no dilataban mucho porque había traiciones y había muchas venganzas y no sé, los reinos no dilataban mucho. Pero aquí Jorán no iba a morir, digamos, rápidamente, sino ni por batalla, ni por traición, ni iba a tener una muerte rápida, sino iba a todo lo contrario, iba a tener una muerte agónica, realmente prolongada y muy dolorosa, ¿no? Dice uno por desinteria, pues entonces, pues, ¿quién le gustaría recibir un castigo muy agonizante? Si a veces por alguna corrección que el Señor nos da pequeñita, ya estamos de chillones, que no queremos pasarla porque realmente, no, a quién le gusta sufrir, ¿no? Pero realmente, si tú te apartas de los caminos del Señor y empiezas, en lugar de avanzar en las cosas del Señor, retrocedes, quién sabe cómo el Señor nos vaya a corregir, ¿no? Y es que a veces andamos haciendo lo malo. Conocemos al Señor y un tiempo caminamos con el Señor. Pero después nos debilitamos y regresamos al mundo. Y ahora hacemos el doble de lo malo que veníamos haciendo anteriormente, de conocer al Señor. Como que le damos más vuelo a la hilacha, como lo hizo aquí Jorán. Aguas, porque si el Señor toma venganza, y lo malo es que a veces también cuando empezamos nuevamente a caer en hacer lo malo, podemos arrastrar a más gente. En una familia estaban caminando en pecado, caminan en el Señor, y con uno que caiga, tal vez arrastra también a los demás de la familia. Dice uno, bueno, yo ya no voy a la iglesia, ya no quiero que también tú vayas a la iglesia, que ya no te reúnas, porque yo ya hasta aquí quedé, yo ya no quiero saber nada del Señor, y arrastra uno más. Y eso puede ser peor de lo que antes eras, ¿no? Entonces, tenerse cuidado y de no apartarse del camino. Debemos de ser constantes y seguir en esa línea que el Señor quiere. Amén. Y ahora leeremos del 16 al 20 que dice la palabra del Señor. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los ares que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová
lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, ¿no? Y como aquí esta cap acabó, dice uno, de lo peor, ¿no? Se presentaron una serie de calamidades con este rey, de este malvado rey, y las rebeliones de dos pueblos vecinos. Después incurtaron más pueblos hostiles en porciones del sur y del oeste en su reino. Fue saqueado su capital, fue tomada, su palacio despojado, se llevaron a sus esposas, sus hijos muertos, como vimos, excepto por el menor. Y de esta enfermedad que dicen que se le salieron los intestinos, lo que les decía, es de la desinteria, que era incurable. Y pues dice uno, pues tenía una infección estomacal, podemos llamarle, o tuvo diarrea, y hasta con sangre. Y imagínense 2 años estar sufriendo, ¿no? Estar sujeto a una enfermedad así durante 2 tiempos realmente, yo creo que ha de haber sido un sufrimiento bastante doloroso, ¿no? De 2 años estar sufriendo la muerte. Y el juicio de Dios realmente vino, tal como lo dijo Elías. ¿Por qué? Por esa gran desobediencia. Y al final, su muerte no fue lamentada por su pueblo, porque no fue recordado este rey Joram por haber hecho cosas buenas. Realmente el pueblo lo desechó, lo enterraron, pero no fue honrado como lo que habían hecho con los anteriores reyes. No fue enterrado con los demás reyes. Dice uno, tal vez no, por no contaminar sus creencias, los sepulcros de sus padres, y tuvo una lamentable muerte, ¿no? Y realmente dice uno, pues las tradiciones que tenía el pueblo judío, pues no le prendieron una hoguera tradicional que le permitía poner incienso en su honor, y como un gran monarca pues, que había fallecido, el pueblo se sentía avergonzado porque habían seguido los caminos de maldad de este rey. Eran igual, ya se habían convertido igual de malvados. Y te dicen, pues ya, se murió, pues qué bueno, ya. Entonces, realmente Joram realmente no hizo nada bueno ante los ojos del Señor. No fue deseado por su pueblo, no fue extrañado. Y pues realmente aquí podemos ver que se cumplió la ley tal como el Señor lo había dicho. Dice uno, un código divino. Tal como el Señor lo dijo, se hizo, a causa de todos los pecados que Él realizó. Y fueron pocos años, fueron 8. Realmente los que gobernó, y en esos 8 años, dice uno, fue el acabose para juzgar a todo su pueblo. Y lo malo fue que arrastró a todo el pueblo. Dejaron de adorar a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, pues, el sí tener cuidado, ¿no? Y sabemos que el separarnos de Dios es debilitarnos en todos los aspectos, espiritualmente principalmente. Pero si el Señor aquí podemos comparar, el rey tenía posesiones, tenía poder, todo eso se fue debilitando. Todas las conquistas que habían realizado este rey o los reyes anteriores con el poder del Señor, al separarse este rey
Joram perdió automáticamente todo. Y así en nuestras vidas nosotros podemos perder mucho al nosotros al irnos perdiendo del camino del Señor. Esa desobediencia, ese escudo de la fe se va debilitando. Y es más fácil que el enemigo nos robe, tome la posesión de lo que tanto habíamos nosotros acumulado en nuestra vida espiritual. Llegue el enemigo, nos encuentre débiles, nos conquiste y nos quite todas nuestras posesiones, como hizo con el rey de Joram, por no andar en el camino recto. Amén, hermanos. Y pues como conclusión nada más, cuando los invito que nosotros continuemos avanzando en el camino del Señor, que nos sigamos fortaleciendo, que no retrocedamos en los caminos rectos, que siempre estemos mirando siempre hacia adelante. No importa que el camino sea una cuesta arriba muy pesada, nosotros debemos esforzarnos, tener la fuerza del Espíritu de Dios para que nosotros podamos, dice uno, subir esa cuesta, ¿no? Las consecuencias del abrirnos del camino, separarnos, pueden ser terribles, y más si nosotros arrastramos a más gente, no nada más únicamente a nosotros. Entonces, pues invitarlos a esforzarnos y buscar siempre un camino recto hacia el Señor. Amén. Y cerramos nuestros ojos. Vamos a terminar entonces con este estudio. Señor, gracias te damos porque, Señor, en tu verdad, Señor, en tu sabiduría, tú sabes, Señor, que todo lo que hablas con nosotros es bueno, que nuestro corazón es necio, Señor, y que a veces ante circunstancias difíciles nosotros, Señor, damos la espalda, nos debilitamos, Señor. Queremos nosotros, Señor, serte siempre fieles. Y, Señor, te pido que tú alejes, Señor, a todas las personas que puedan estar a nuestro alrededor queriéndonos hacer daño, Señor. Tú sabes, Padre bendito, que el enemigo siempre está al acecho con nosotros. Y que, Señor, a veces el enemigo manda muchos ataques. Son personas, Señor, que no les agrada que ande uno en el camino tuyo. Y que ellos aman el pecado, así como lo hizo Joram y su mujer Atali. Pero te pido, Señor, que tú siempre nos mandes ángeles a resguardarnos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, siempre nos esté advirtiendo de todas las cosas malas que pueda haber. Y que nosotros, Señor, tengamos las fuerzas de rechazarlo. Gracias te doy, Señor, por ello. Y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y invitar a los hermanos a seguirnos fortaleciendo. Le digo, miércoles con el estudio de Proverbios, jueves Salmos, 8:30 también, el día viernes Oseas y el sábado 8:30 Segunda de Crónicas, y el sábado a las 12 Familia aquí. Y nos vemos el día de mañana para continuar con los estudios. Amén.